esta era la actividad de la última clase que habíamos estado revisando en relación a los tiempos progresivos, ¿no es cierto? La actividad consistía en que usted tenía que observar las imágenes y anotar el número de acuerdo a cada actividad que estén realizando cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Tuvieron algún problema? Pues estaba todo claro. ¿Hay alguien por ahí? Sí, Entonces, entiendo que estaba súper clara la actividad, ¿no es cierto? bueno, no estaba tan difícil. Ya no estaba tan difícil, ¿no es cierto? Solo teníamos que observar, de hecho, las imágenes y de acuerdo a eso, escribir los números, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a iniciar con otro tema en relación a lo que es el futuro will. ¿Ok? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que quiere decir? Etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguien que me podría ayudar, por favor, con la lectura de will, del concepto, la definición? Mm, Ya, yo Miss. le... El fu- Ok, Fernanda, A gracias. ver, with. El futuro simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro, sin necesidad de aclarar en el qué momento se produciera. Su equivalente en el idioma español es un futuro imperfecto. Ya, perfecto. Recuerden, nosotros habíamos estado analizando la estructura tanto del presente como del pasado progresivo. Habíamos dado la definición de cada uno de estos términos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el presente progresivo se utiliza para indicar las acciones o hechos que se realizan justo en el momento en donde el sujeto las está realizando. El pasado progresivo habíamos dicho que son acciones o hechos que se acaban de realizar en donde pueden, como no pueden tener importancia o relevancia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el will? El will, primero que nada, se va a entender que es un auxiliar. Cuando yo digo un auxiliar, entonces nos va a indicar o se va a referir que cuando nosotros vayamos a ubicar de acuerdo a las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas, tenemos que tomar en cuenta que si antes yo al he, al she, al it, que eran considerados como terceras personas, en este caso ya se va a obviar ese paso o se va a quitar esa regla. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, will es un auxiliar. Entonces, al decir auxiliar, me va a indicar que tanto verbos regulares como verbos irregulares no aplican la regla de la tercera persona. ¿Sí? Debemos tomar eso bastante en cuenta porque suelen confundirse mucho los estudiantes pensando que de pronto se va a agregar o se va a quitar lo que es la ES o la S, ¿sí? Entonces recuerden que will es considerado como un auxiliar y este justamente nos ayuda a que no se coloque lo que son terceras personas, ¿ya? ¿Para qué se utiliza will? Will se va a utilizar para indicar o referirse a un tiempo futuro. Por ejemplo, yo trabajaré, yo cocinaré, yo lavaré, yo plancharé, yo tomaré, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso hace referencia justamente will al hablar de un hecho o de una acción que se va a dirigir en el futuro. Ahora, en cuanto a lo que es la aclaración del tiempo o la expresión de tiempo, puede darse dos casos, que se indique cuándo se va a realizar o que se indique también cuándo no se va a realizar. Ya, de acuerdo a eso, usted tiene aquí un ejemplo. En este ejemplo dice, I can carry this luggage. I can carry this luggage. De lado dice, I will help you. ¿Ya? De acuerdo a lo que usted ve en la imagen y en la expresión corporal del señor que levanta la maleta, ¿cómo cree que se traduce usted esa oración? I can carry this luggage. I can carry Está this haciendo luggage. Yo no puedo. llevar este equipaje. Yo no puedo llevar este equipaje. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Entonces, de lado tenemos la intervención de otra persona que le dice, I will help you. Yo te ayudaré. Pero no le indica cuándo le va a ayudar o cuándo le va a brindar justamente la facilidad para poder llevar este equipaje. I will help you. Yo te ayudaré.
Entonces, este es uno de los casos en donde no indica justamente el tiempo de expresión, es decir, que cuándo va a realizar esa acción. De acuerdo a eso también nos podemos dar cuenta que se cumple la estructura, ya que la estructura en el aspecto afirmativo inicia con un sujeto, un auxiliar, un verbo y un complemento. En este caso el sujeto vendría a ser I, ¿no es cierto? El auxiliar will, en este caso el verbo help, y finalmente you vendría a ser el complemento. I will help you. ¿Ya? Eso es en el caso de la primera oración. I can't carry this luggage. Yo no puedo llevar este equipaje. De lado, nos damos cuenta que se cumple la estructura cuando nos dice I will help you. Yo te ayudaré. ¿Okay? Ese es en el caso de la primera oración de la estructura afirmativa. Analicemos otra estructura con la misma estructura afirmativa que nos dice I'm so sleepy and tired. I'm so sleepy and tired. De acuerdo a sí mismo a la imagen que usted tiene y cómo cree que se va a traducir la primera oración. I'm so sleepy and tired. Yo estoy demasiado Cansado. Cansado. También tiene and tired. I'm so sleepy and tired. Aburrido. No. Tengo Triste. mucho sueño. Ya, por ahí va con el sueño, sleepy. I'm so sleepy and tired. Yo tengo mucho sueño and tired. ¿Cómo se traduce tired? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Cómo está Garfield? ¿Está muy? Cansado. Ya, correcto, está muy cansado. Yo estoy con mucho sueño y cansado. De lado, el compañero le dice, I will get you some coffee. I will get you some coffee. Primero que nada, analicemos la estructura, donde tenemos un sujeto, un auxiliar, en este caso el verbo get, you some coffee vendría a ser el complemento. Te traeré algo de Café. café. I will get you some coffee. Igualmente se cumple la estructura. Más adelante nos vamos a ver, vamos a darnos cuenta a qué hace referencia las contracciones, qué es lo que puedo contraer y qué es lo que no puedo contraer. Sí, ese es en el caso de la primera oración. Aquí nos podemos dar cuenta, bueno, les he colocado acá en la parte superior, tiene I will, she will, he will. Nos damos cuenta que son oraciones en este caso completas, pero en el caso que usted quiera trabajar con contracciones le va a quedar de la siguiente manera. El I will le va a tener que cambiar por I'll, en donde tiene la I mayúscula, en este caso el pronombre personal I, la coma que es conocida como apóstrofe, ustedes ya saben eso, y finalmente LL, la doble L que hace referencia a que ahí está presente el auxiliar. ¿Qué auxiliar? Progresivo. El auxiliar will, por favor no se olvide, está escrito en su pantalla la respuesta, ¿sí? Y de igual manera pasa con she will. She will nos damos cuenta que en la parte inferior, en la parte de abajo, tenemos la contracción she'll, cambia la pronunciación she'll. Luego tenemos he'll y ahí usted puede continuar trabajando con el resto de pronombres personales. Sí, a eso se hace referencia justamente las contracciones. ¿Ya? Alguien, por favor, que me ayude con la lectura, aunque... Yo. Aunque también se puede expresar el tiempo en el que se desarrollará la acción, por ejemplo. Ok. Nos dice que es lo que les decía que se va a utilizar o se puede aplicar en dos tiempos, ¿no es cierto? Especificando el tiempo de expresión y también no especificando la expresión de tiempo, ¿ya? En este caso dice, people will use more hybrid cars in 2000. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en el 2020? ¿Quién me ayuda, por favor, con la traducción de esta oración? Nos dice que la gente, enfóquese en el verbo que está use. ¿Cómo se traduce use? La gente... ¿Utilizará? Ya, correcto. La gente utilizará más carros. ¿Qué tipo de carros? Modernos. Ahí tiene escrito en su pantalla, hybrid. People will use more hybrid cars. ¿Carros de qué tipo?
Híbridos. Correcto, sí, es lo correcto, sí. La gente en el 2020 entonces utilizará más carros híbridos. Entonces, démonos cuenta, por favor, que en este caso nos está especificando la fecha de cuándo se va a utilizar este tipo de carros, ¿no es cierto? Nos está dando la expresión de tiempo. En este caso será 2020, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que les decía que se utiliza en dos tiempos, ya que se puede indicar la expresión de tiempo, en este caso 2020, y también para que no se indique la expresión de tiempo. Recuerden el primer ejemplo que decía, I will help you, yo te ayudaré, pero no especificaba justamente cuándo lo va a hacer, ¿sí? A eso hace referencia, en este caso, el auxiliar will. Puede especificar cuándo le va a ayudar o cuándo no le va a ayudar, ¿ya? Hasta ahora, para pasarnos a la estructura negativa, ¿tienen tal vez alguna pregunta en relación a este tema? No. No, ¿Perdón? no. Ya, Fernanda dice que no. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta? Ya, los jóvenes que llegaron tarde, por favor, recuérdenme para agregarles a la lista, ¿sí? Ya. Luis Guayas, me ayuda por favor con la lectura de este tiempo. Señor Guayas, me ayuda por favor con la lectura. Ya les- Este tiempo verbal utiliza para su construcción el auxiliar will, siguiendo del verbo principal en infinitivo. En el siguiente cuadro veremos la conjugación del futuro simple en sus formas afirmativas, interrogativas y negativas. Utilizamos el verbo bailar, dance a modo de ejemplo. Ya, gracias Luis. Entonces, al pasar la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta y se va a exponer tres tipos de casos, de estructura afirmativa, interrogativa y negativa. Vamos a tomar como ejemplo en este caso to dance. Usted sabe que to dance hace referencia a bailar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el siguiente recuadro en donde tenemos el modo afirmativo, interrogativo y negativo. Nos podemos dar cuenta que en el modo afirmativo siempre se va a estar trabajando con lo que son pronombres personales o también conocidos como sujetos. Ahora bien, usted incluso puede trabajar acá con sustitución. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo sustitución? Es que usted puede trabajar incluyendo nombres propios en vez de los pronombres personales. En vez de decir she, puede decir Rosa, Elena, María, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Trabajamos con sustitución. Luego de eso nos damos cuenta que tenemos que agregar un auxiliar. En este caso, ¿cuál es el auxiliar? Will. Will, Correcto, en este caso es will, ¿no es cierto? Luego de esto agregamos el verbo. En este caso, como yo les había dicho desde un inicio, podemos agregar lo que es un verbo regular o un verbo irregular, ¿sí? Luego de eso, bueno, por el espacio que ustedes pueden ver, no le he agregado justamente el complemento, pero me podrá quedar de la siguiente manera, que yo bailaré en la casa, yo bailaré en la escuela, yo bailaré en el teatro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Recuerden que el complemento es aquel que se utiliza para dar sentido justamente a la oración, ¿ya? Pero para que quede claro, dentro del modo afirmativo, iniciamos justamente trabajando con un sujeto, un auxiliar, un verbo y un complemento. Ya, a eso hace referencia el modo afirmativo. Y si es que nos ponemos a traducir cada uno de ellos, tendrán una terminación similar, ¿no es cierto? Como yo bailaré, tú bailarás, él bailará. Es un tiempo futuro, pasado o presente. Chicos, ¿qué tiempo es? ¿Futuro, pasado o presente? Futuro. Es un tiempo futuro. Sí, muy bien. Dentro de lo que es el modo interrogativo. Aquí va a haber una especie de variación o de cambio. ¿Por qué? Porque usualmente dentro del modo afirmativo y del modo negativo nosotros siempre estamos iniciando con lo que son los sujetos o pronombres personales. Pero ya cuando hablamos del modo interrogativo nos damos cuenta que necesariamente tenemos que hablar e iniciar con un auxiliar en este caso. Will,
Luego de will colocaré lo que es justamente el pronombre personal o sujeto. Luego de eso agregaré lo que es ya sea un verbo regular o un verbo irregular. Recuerden esa estructura siempre, ¿sí? Porque es la que vamos a utilizar cuando hablemos de la manera interrogativa. Obviamente que en cada una de estas estructuras me hace falta un complemento, ¿no? Yo les digo que por el espacio que tengo ahí bastante reducido no le pude agregar, pero ustedes saben que es necesario agregar lo que es el complemento, ¿sí? Una vez más, dentro del modo interrogativo tenemos que iniciar entonces con un auxiliar. En este caso, el auxiliar vendría a ser will. Luego de will agregaré lo que es un sujeto o un pronombre personal, en este caso I. Recuerde que también puede trabajar con sustitución dentro del modo afirmativo, interrogativo o negativo. Siempre se puede trabajar con sustitución. Ya depende de usted si quiere realizarlo. Luego de eso agrego lo que es un verbo, ya sea regular o irregular. Recuerde que los regulares son aquellos que van a terminar en ed. Y los irregulares son aquellos que no tienen forma, que no tienen una regla específica como los verbos regulares. Eso es en el caso interrogativo, ¿sí? Un auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento. Y obviamente siempre tenemos que agregar lo que es el signo de interrogación para que justamente se cumpla la estructura interrogativa. Chicos, ¿alguna pregunta? No. No, listen. Ok, espero que esté claro entonces. Dentro de lo que es el modo negativo, para ir concluyendo, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos I will not dance, you will not dance. Bueno, usted puede observar en su pantalla, ¿no es cierto? En este caso hay bastante razón para indicar que se puede trabajar con una contracción, pero ustedes me dirán dónde voy a ubicar en este caso la contracción. En este caso usted tiene ahí lo siguiente, ¿no es cierto? No tome en cuenta la primera oración. Vamos a ver la siguiente que dice. La tercera, perdón. I will not. O también usted puede trabajar con la contracción I won't. Entonces nos damos cuenta que si usted quiere trabajar con I will not, está correcto, está escribiendo sin contracción. Pero si usted quiere trabajar con I won't, también está correcto, solo que en este caso ya usted está trabajando con la contracción. A eso hace referencia justamente el I will not y el I won't. En este caso de acá, nos damos cuenta que está trabajándose sin contracción. ¿Por qué? Porque tengo I will not dance, you will not dance, he will not dance, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cada una de estas oraciones están sin contracción, ¿no es cierto? Y en el caso que usted quiera aplicar lo que es la contracción, me quedará I won't dance, you won't dance, he won't dance, y así respectivamente. Eso es en caso de las tres estructuras que nosotros siempre estamos aprendiendo, del modo afirmativo, interrogativo y negativo. Para antes de pasar, jóvenes, ¿tienen alguna duda o pregunta? No le hice. Bueno, espero que no, porque yo sí tengo una serie de preguntas y les voy a preguntar más luego. Bien. Natalie, ¿me puede ver por favor con la lectura? También se puede usar. Sí, listen. También se puede usar en la afirmación la contracción de will colocando, ¿cómo sería listen ahí? Apóstrofe, doble L. Ya, apóstrofe, doble L al pronombre en la negación en el lugar de will not. Se puede utilizar la forma contraída won't not. Ya, en este caso ya cuando nosotros decimos want, ya no agregamos obviamente el not porque ya está dentro del want, ¿cierto? Entonces, lo que les explicaba justamente hace rato, podemos colocar, en vez de colocar I will, podemos colocar I'll, lo que usted ve en su pantalla, ¿no es cierto? En la segunda línea. Tenemos I'll o también podemos colocar I will, ¿sí? Permítanme un momento, se me va a acabar la batería de mi compu. Ya, chicos, entonces es lo que les acabo de explicar, ¿no es cierto? Cuando vayamos a trabajar con lo que es el I will not, podemos trabajar también con I won't. De las dos maneras es lo correcto, ¿sí? En este caso, para ir concluyendo, tenemos What would you like to drink, madam? What would you like to drink, madam? Nos damos cuenta que para responder estamos utilizando la manera con contracción o sin contracción. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta del color amarillo
¿Está contraída o no contraída? Chicos. Chicos, la pregunta está bastante sencilla. Les pregunto si el recuadro de color amarillo, la respuesta, ¿está de manera contraída o no contraída la respuesta? Incluso está puesta de un color. Sí está contraída. Ya, correcto. No sé por qué se quedan callados. No sé si no me están entendiendo o no me quieren responder. Ya. Vamos a ir terminando. Disculpe, yo estaba distraído. No lo entendí. I'll have some orange juice, please. Entonces nos damos cuenta, como nos dice Ana, está de la forma contraída, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo en este caso la coma o el apóstrofe y de lado tengo LL, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que eso le está quitando o le está omitiendo al resto de palabras que usualmente debe colocarse, ¿no es cierto? Tenemos, obviamente que aquí la pronunciación cambia. I'll have some orange juice. Y al decir yo, ¿está contraída o no está contraída? Me refiero justamente a que si está borrado, si está agregado, si está quitado, lo que ya les acabo de indicar en relación a lo que es will. ¿Sí? Acá tenemos igualmente un segundo ejemplo que nos dice, I won't tell your secret to anyone, I promise. It's my secret. I won't. En este caso, el recuadro de color tomate, ¿ustedes creen que está con la manera contraída o no contraída? No contraída. Bueno, nos damos cuenta que en este caso sí está con la manera contraída, ¿no es cierto? Porque tenemos I want. Y ya el hecho que yo observe que está colocada el apóstrofe o la coma ahí, hace referencia a que sí está contraída, ¿no es cierto? I won't tell your secret to anyone. ¿Ya? I promise it's my secret. Yo no diré tu secreto a nadie, te lo prometo. Es mi secreto. Este es mi secreto. Sí, eso es en relación a este ejemplo de acá, del último que tenemos. Dentro de lo que es nosotros en el futuro, podemos agregar también una serie de expresiones. Usualmente se agregan estos 3, 6, 7, estas 7 expresiones para realizar oraciones. En oraciones afirmativas usualmente, ¿sí? Tenemos ahí, I think, I believe, I hope, I am sure, probably, maybe y perhaps. Yo les voy a ayudar la traducción de algunos y ustedes me van a ayudar con traduciendo el resto de oraciones. I think hace referencia a yo pienso. I believe hace referencia a yo creo. I hope hace referencia a yo espero. I am sure hace referencia a yo estoy seguro. Probably, ¿a qué hará referencia? Será probable. Probablemente en este caso, ¿sí? Probablemente. Maybe. Que yo diga, maybe ustedes pasen de año. ¿Cómo traducirán el maybe? Ustedes. No, maybe, por favor. Solo maybe. Tal vez. Tal vez o quizás, ¿sí? Tal vez o quizás. Tiene bastante similitud con lo que es perhaps, porque perhaps tiene una traducción similar a la de maybe. También se traduce como tal vez. Sí, entonces tenemos I think, I believe, I hope, I'm sure, probably, maybe y perhaps, and perhaps. Yo les he colocado acá unas oraciones con estas frases o expresiones para que usted pueda entender de mejor manera que tengo I'm sure. Aquí démonos cuenta que está trabajándose con la contracción. ¿Por qué? Porque ahí tengo el apóstrofe o la coma del lado de I, ¿no es cierto? I'm sure they'll help me. Nos damos cuenta que en la primera oración prácticamente está trabajándose todas con lo que es contracción. I'm sure they'll help me. Yo estoy seguro que ellos me... ¿Cómo se traduce help? Es un verbo. Yo estoy seguro que ellos me... ¿Ayudarán? Correcto. Yo estoy seguro que ellos me ayudarán. I'm sure they'll help me. Démonos cuenta que entonces
está trabajándose con lo que es la contracción. Antes que se termine la clase, se conectan a biología con el mismo link, ¿sí? Luego tenemos en la segunda, he'll probably pass his class. He'll probably pass his class. ¿Alguien hizo la traducción de la segunda oración? Nos dice que él probablemente o tal vez pase ¿de qué? De año. Pase la clase o también se puede traducir como de año, ¿sí? Luego tenemos perhaps she'll talk to me. Perhaps she'll talk to me. Quizás o tal vez ella hablará de mí. En la cuarta nos dice, I think it will be sunny tomorrow. I think it will be sunny tomorrow. Yo pienso que mañana estará sunny. Haciendo Entonces, sol. correcto, soleado, ¿ya? I think it will be sunny tomorrow. Y finalmente tengo, she believes she will win the lottery. Ella cree que se ganará la... Lotería. Sería. Perfecto. She believes she will win the lottery. Eso es en relación al futuro, utilizando las tres estructuras, de afirmativo, negativo e interrogativo. La próxima clase, para ya no adentrarme a otro tema, veremos la diferenciación entre will y going to. Entre will y going to. Por el momento no les voy a enviar deber. Cuando trabajemos con el going to, ahí vamos a tener justamente lo que es el deber, ¿sí?